Doctora, ¿cómo te va? Buenos días a la audiencia, Marcos, Carlos. Gracias, Buen gracias día, por doctora. atendernos, doctora. Te estamos molestando para saber un poco los trabajos que están realizando en la Defensoría Pública en estos primeros meses del año. A ver si nos podés explicar y si tenés datos estadísticos, sería mucho más interesante aún, doctora. Sí, bueno, en este periodo lo que hemos realizado es, en primer lugar, mejorar la organización en la prestación del servicio, porque tenemos que considerar de que estamos en una situación de pandemia que nos obligó a trabajar en cuadrilla en los lugares donde no teníamos posibilidad de mantener el distanciamiento. Sin embargo, hay otros lugares en los cuales no podemos acceder a esto. Ujú. Esa necesidad de reestructuración del servicio implica una logística y un replanteamiento muy importante. No obstante eso, nosotros a la fecha de marzo, que es el cierre, el último cierre que teníamos de actividad, ya hemos participado, por ejemplo, en 18.700 audiencias y la atención al público ha sido de más de 30.000 personas. Eso significa que la cantidad de personas que recurren a la defensa pública realmente es constante. En todas las sedes nosotros tenemos personas que están personalmente recurriendo para solicitar su intervención. También estamos fortaleciendo nuestra área de atención telefónica con nuestra línea de acceso, que es la 133, de forma a evitar que las personas cuando tengan un caso deambulen de un lugar a otro buscando dónde está el defensor o defensora. Y es por eso que pueden contactar con la línea 133 y saber exactamente dónde tienen que recurrir, cuál es el defensor o la defensora que está de turno. No obstante, la pandemia, también hemos continuado con las entrevistas con las personas privadas de libertad, que es una obligación también de nuestra Carta Orgánica para los Defensores Penales. Estamos hablando de más de 2.100 entrevistas. Estos números lo que dan cuenta, y solamente a forma de ejemplificar, que el trabajo que estamos desarrollando eh, ha superado las barreras que implica o que nos conduce el COVID, porque requiere un mayor esfuerzo, atendiendo que sí tenemos personas exceptuadas, algunos trabajan en cuadrillas. Entonces, el esfuerzo de quienes sí estamos prestando el servicio efectivamente en las sedes se supera, o sea, se duplica o se multiplica, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa organización lleva su tiempo. Sin embargo, podemos decir de que hasta el momento, desde el inicio de esta pandemia, jamás por inacción, inactividad o negligencia en la defensa pública se ha paralizado el sistema de justicia. Excelente. Ahora, cuando hablas, doctora, de 30.000 personas en 3 meses, entonces, enero, febrero, marzo, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, sí, exacto. Eso es la atención al público que está accediendo por primera vez, porque realmente nosotros ya tenemos expedientes o casos en trámites de personas que se comunican ya directamente con su defensor en forma telefónica. Ujú. Estamos hablando de 30.000 personas que estuvieron físicamente en las sedes del país. A eso me refiero en atención al público. Entonces, eso simplemente es para mostrarte en números el tráfico de personas, la cantidad de personas que recurren a las sedes de la defensa pública. Claro, y es muy importante, por eso quiero insistir en el número. Cuando uno tiene número, pues se sustenta más todo cuando tiene estadística, ¿verdad? 30.000 quiere decir más o menos aproximadamente 10.000 Por personas mes. por mes. O Mucho. sea, eso vamos a ir bajando y multiplicando por día, no sé cuántas, 300, un poco más de 300 personas por día, porque sábado y domingo abren ustedes o no, al público, No, ¿no? sábado y domingo no, O sábado y sea, domingo no 20 abrimos al días público. al mes 22 días. entonces. 22 días. Sí, en 20 días al mes estamos teniendo esa afluencia de personas. Más de 400 Que personas entonces. 400 personas por día serían, ¿verdad? Si no me Por día, equivoco. por día. Y yo te quiero señalar algo, Sí. lo típico, o sea,
lo característico de la gente con la cual nosotros nos vinculamos. Las personas, lo que nosotros registramos es la persona que puntualmente se encuentra afectada por un caso, por un proceso. Pero esa madre que viene a pedir asistencia alimenticia viene con sus hijos. O sea, no podemos decir solamente que una persona, o sea, nosotros contabilizamos las personas que tienen puntualmente quienes van a iniciar el proceso, pero muchas de ellas vienen acompañadas porque no pueden dejarle a sus hijos, porque vienen con sus padres que necesitan de una atención. Entonces, realmente esa afluencia es mucho mayor de lo que simplemente digan los números. Bueno, y de esos 30.000, que en esos 3 primeros meses del año fueron, digamos, atendidos por la defensa pública, ¿cuánto es el porcentaje que queda definitivamente para ser asistida a esa cantidad de personas por la defensa pública? Y cuando se ingresa como atención, esas personas quedan dentro del sistema, porque si no, ya se los deriva directamente, si es que era una cuestión que debe ser tramitada, ejemplo, ante el registro civil, ya se hace ya no entran dentro de nuestros registros. Pero es una salida rápida entonces en ese caso, pero siempre le tienen que buscar una salida Claro, a esas personas que se acercan. Entonces podemos tenemos decir, haciendo uso de la calculadora y sumando 22 días en el mes, 454 asistidos por día tiene la Defensoría Pública. En todo el país. En todo el país. aproximadamente Sí. lo que hoy estamos hablando. Tenemos que recordar de que el año pasado nosotros cerramos con más de 152.000 personas atendidas. Sí, sí. Pero en eso hay que sumar, o sea, yo quiero que tengan en cuenta, estos 30.000 son los nuevos que van llegando. Sí. Sin embargo, nosotros ya tenemos Claro. expedientes de trámite que le pedimos a las personas no vengan a la sede para averiguar de su expediente. Aquí tienen los teléfonos, los celulares corporativos de los defensores, se comunican directamente por WhatsApp, por mensajería de WhatsApp, entonces tienen un conocimiento de cómo se está tramitando su causa. Sí. O sea, a estos 454 por día que entraron en el año se tiene que sumar gente que está ya dentro del sistema de atención de otros años, del 2020, 2019, e incluso gente que ya o que tiene una condena igual sigue siendo asistido por el defensor en la etapa de ejecución, ¿verdad? Así es. Nosotros mantenemos la representación o la asistencia aún en etapa de ejecución. Tenemos defensores de ejecución para eso. Sí. Ahí justamente leí una información de la Defensoría Pública que ayer obtuvieron un poco la atención médica de una persona con esquizofrenia en su casa. Eso entra ya dentro del trabajo del defensor de ejecución. Sí, si es una persona que está privada de libertad o que está con en etapa de ejecución, sí. Sí. También de ese tipo de casos tenemos dentro de la Defensoría Civil. Estamos trabajando muy fuertemente con las personas mayores en situación de calle, que es una situación realmente preocupante. Sí. Entonces, tenemos ese tipo de actos procesales o acciones que llevamos adelante a efecto de garantizar la protección de derechos. Cuando vos hablas de calle, ¿a qué tipo de personas te referís, doctora? En Y situación adultos mayores que están en la calle, Entonces, tratamos de buscar salidas que no sean la judicialización. Mesas de trabajo con el Ministerio de Salud a fin de encontrar un lugar donde puedan permanecer. Hace muy poco tuvimos un caso de un anciano cuya situación conocimos por redes sociales de que no podía dársele el alta en un hospital porque no tenía un familiar al cual que lo recogiera y el que se conocía no quería hacerse cargo. Entonces la defensora en ese caso estuvo articulando, viendo con las instituciones hasta que finalmente se encontró un hogar donde la persona pudo ser trasladada y que en ese momento permanece. Al acercarnos por esa persona que tuvimos conocimiento por redes sociales, también encontramos otra situación similar de otras 2 personas que también estamos llevando
gestiones para encontrarle una salida. El otro día tuvimos un caso también de una persona con discapacidad que estaba en la calle. O sea, realmente las gestiones del defensor o la defensora en este momento y como la situación de pandemia en la cual nos encontramos, nos estamos esforzando más allá aún de lo que sea nuestro trabajo según nuestra carta orgánica respecto a lo que es el proceso judicial, sino que estamos para resguardando derechos humanos vulnerados y dentro de lo que se puede realizar desde la Defensoría Civil, articulando con las instituciones como una forma de encontrar salida para esas personas mayores y también con discapacidad. Ahora, justamente eso es lo que te quería preguntar, doctora, porque hasta ahora o hasta hace poco, o por lo menos yo ahora por eso te quiero preguntar, cuando hablas la carta orgánica, ¿habilita entonces o la carta orgánica de ustedes les obliga entonces a brindar ese tipo de asistencia? Digamos, está previsto dentro de lo que es la carta orgánica de ustedes cuando hablas de los derechos humanos vulnerables, ¿no? Porque viste que la visión que tenemos pues es siempre no la defensoría en la parte civil, solamente en la cuestión judicial. Sin embargo, también ustedes están obligados por esa carta orgánica de velar por el derecho humano, doctora. Sí, pues, ante las violaciones de derechos humanos tenemos la necesidad, la obligación de intervenir a efectos de precautelar los derechos de estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Mm. Esa era una situación que anteriormente siempre se obviaba con la premisa o el argumento de que se trataba de una cuestión social, que la cuestión social no estaba dentro del ámbito de competencia de la defensa pública. Sin embargo, en una interpretación de nuestra Carta Orgánica sí estamos articulando, viendo, interviniendo y buscando soluciones. Y si no lo podemos hacer por la vía de las gestiones con la administración pública, planteamos las medidas judiciales que correspondan, por la vía, por ejemplo, de un amparo. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué tal la gente? Llama mucho en los números que ustedes tienen habilitados en este 133, si no noté mal, ¿verdad? 133. Sí, 133. Sí, realmente nosotros nos dimos cuenta de que desde la habilitación de la línea 133, de que es una forma fácil para las personas de comunicarse. Y también nos permitió organizar el trabajo, porque la persona que recibe la llamada en el 133, quien está atendiendo, también inmediatamente le comunica al defensor o la defensora de turno que ingresó una llamada sobre un determinado hecho. O sea que cuando ya se puede contactar con el defensor, la persona que necesita un servicio, el defensor, la defensora ya va a tener conocimiento de que está en trámite ese planteamiento, esa denuncia o esa necesidad de asistencia más bien. Correcto. Y ahora, doctora, en esta, ¿cuál fue, digamos, cuál es la estrategia que ustedes armaron para los demás casos en esta situación de emergencia en la que todos nos encontramos y también, por supuesto, la defensa pública con respecto a sus otros, a sus otras tareas que tiene pendiente, que deberían luego funcionar, digamos así, normalmente entre comillas? En la prestación del servicio de los distintos fueros, estamos tratando de optimizar el servicio a partir de la utilización de la tecnología. Por ejemplo, las audiencias o las entrevistas que debemos tener con las personas privadas de libertad, en este momento la podemos realizar en forma telemática. Eso ahorra tiempo y también es una medida preventiva por respecto al contagio de COVID. Y eso, por ejemplo, es una medida, es una acción que hacíamos habitualmente y que en ese momento deberíamos seguir haciendo, debemos haciendo por obligación de nuestra ley orgánica. Con relación al trabajo en sí de la Defensoría, la organización pasa por la tecnología y por una prestación más eficiente a nivel de país. Por ejemplo, si una persona tiene que ir a hacer la visita a un niño o una niña que se encuentra en situación de abrigo
y reside es una causa de San Juan de las Misiones, y el hogar está en Ciudad del Este, no se traslada ese defensor hasta Ciudad del Este. Estamos tratando de hacer una política de racionalización de gastos del combustible en viático, y se designa un coadyuvante o al defensor o defensora de Ciudad del Este para que pueda realizar esa tarea. Inclusive el defensor puede seguir telemáticamente la audiencia que está haciendo su colega en Ciudad del Este. O sea, estamos tratando de ser muy creativos en las soluciones que nos permitan ahorrar tiempo y también ahorrar egresos, para que lo que tenemos en un presupuesto que fue recortado el año pasado pueda ser utilizado lo más racionalmente posible y que sea efectiva al momento de la prestación del servicio. Claro, ¿el recorte de cuánto fue, doctora, en el presupuesto de ustedes? 10.000 millones al final. 10.000 millones. ¿Y eso Sí. en qué afectó el servicio de la Defensoría? Y todavía no afectó porque tenemos todavía un resto que estamos tratando de ver, de mejorar nuestros precios de alquiler, en negociación directa con nuestros colocadores, nuevos llamados de licitación para otras sedes con un precio más bajo. Muchas gestiones estamos realizando a efectos de poder hacer frente principalmente a que es el recorte por alquileres, porque así como estamos, si no encontramos salidas en las negociaciones o en la disminución de los costos, algunas sedes vamos a tener que terminar cerrando. Estamos viendo cómo hacer. Por ejemplo, algunas sedes que íbamos a cerrar el año pasado, hablamos con las municipalidades y ellos nos dieron un espacio. Claro, forma Un parte de espacio. la negociación, y dentro de esa negociación también no se incluye o se puede incluir, digamos, una conversación con el legislativo para conseguir una ampliación presupuestaria, digamos, ante una posible situación de emergencia en la que se encontrarían en algún momento, doctora. Sí, sí, esa es una opción, pero atendiendo la situación país en la que nos encontramos, vamos a hacer el máximo esfuerzo en ver soluciones dentro de lo que podemos. O sea, somos una institución consciente de la escasez de recursos en este momento, y estamos buscando salidas que nos permitan mantener esta misma estructura sin necesidad de cerrar. Sin embargo, vamos a ponernos también un límite, y nuestro límite de solución es este mes de junio, porque a partir de este momento ya no se puede tampoco no se puede administrar una institución en base a ilusiones. Así que vamos a tener que tomar decisiones si es que no podemos mantener principalmente los alquileres que tenemos en todo el país. Claro, o sea, con buenas intenciones no se puede, hay que tener recursos. Así Lógico. mismo es. Lógico. Yo creo que tenemos que como país priorizar, si estamos realmente ante un plan de desarrollo 2030 que pretende entre sus ejes principales la erradicación de la pobreza no se erradica solamente con el ingreso monetario, se erradica con la prestación de servicios y el acceso a las personas más vulnerables a servicios fundamentales como es el acceso a la justicia. Entonces, siempre planteo que lo que decimos se tiene que ver materializado en un presupuesto, y la defensa pública tiene el rostro de los invisibles, de las personas que muchas veces no queremos ver porque nos perturban, pero esas personas son la mayoría en este país. Entonces, una apuesta o un fortalecimiento de la defensa pública redunda, cierto, en los más invisibles, pero son las personas que más necesitan de un servicio del Estado que sea eficiente, que sea efectivo. Nosotros en este año apuntamos no a construcciones como si el año pasado pudimos terminar 6 construcciones. Estamos apuntando a fortalecer un servicio de calidad, un servicio eficiente que sea garantía de buen gobierno.
Y porque hoy el derecho humano al buen gobierno, la buena administración es un derecho humano ya admitido, reconocido y trabajado en todo el mundo. Y sostenemos y lanzamos la bandera del derecho humano al buen gobierno desde la defensa pública. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por el contacto y que tenga una muy buena jornada. Muy amable por su A atención. ustedes por esta entrevista, muchas gracias. Un Hasta gusto. luego. Gracias, Hasta doctora. luego. Te informó PDS Radio TV Digital. La ministra de la Defensa Pública, Lorena Segovia, Sí.